hace unos años estábamos en plena preproducción de la obra de mi vida. Teníamos los guiones, teníamos el equipo de trabajo, pero nos faltaba lo más importante. Ahorramos lo que pudimos, todo el equipo renunció a su sueldo e hicimos una campaña de Ideame. 3 años después, endeudados y sin cobrar un peso, pudimos hacer la obra de mi vida. Esa es Natalia, o sea yo. Y este es el tráiler de la obra de mi vida, donde voy a intentar adelantar algo de la serie sin spoilear nada. Pensé que podría empezar así. Vos decime, si tuvieses una lista con las personas que matarías, ¿a quiénes pondrías? Delfina Montenegro, Sebastián Maldini y Federico López Doval. ¿Y quiénes son? Federico, Delfina, Sebastián, Federico. Y después pondría varios fragmentos que pasan rápido, así no se entiende nada. ¡La concha de tu madre! Pero si el tráiler fuera así, sería publicidad engañosa, porque esas son escenas sacadas de contexto. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Voces del Bosque, el ciclo de charlas online que hemos lanzado desde la Subcomisión de Cultura y Museo del Club, con la intención de hacernos compañía, de seguir hablando de gimnasia y siempre con artistas y referentes de la cultura platense identificados con gimnasia. En este caso vamos a hablar con una actriz platense, gimnasista. Estamos hablando de Natalia Maldini. Natalia, gracias por tu tiempo y por estar ahí. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. ¿Cómo estás llevando esta cuarentena, esta pandemia, en el aislamiento, desde lo profesional y desde lo personal? Bien, o sea, afortunadamente yo en lo personal estoy bien. Sí me preocupa el contexto, obviamente, porque hay mucha gente amiga, mi familia, que hay gente que está como en una situación muy inestable laboral, sobre todo. Así que bueno, me preocupa mucho, pero bueno, afortunadamente en lo personal yo estoy cómoda, estoy en mi casa, conviviendo con mi pareja, estoy pudiendo trabajar, entonces dentro de todo el caos que es, en lo personal estoy bastante bien. Bien, ¿y cómo fuiste? Yo sé que igual venías generando contenido en tus redes y también por YouTube, pero calculo que se tuvo que intensificar un poco, tuviste que darle todavía más bolilla a eso, por esta cuarentena justamente, ¿no? Sí, yo hace años que a mí siempre me atrajo mucho todo lo que es audiovisual, el mundo de internet, o sea, como que siempre fui bastante fan de todo esto que estamos ahora como todo el tiempo manejando, pero ya desde hace tiempo que a mí ya me interesaba. Así que me cambió un poco la rutina, porque yo sí laburo en un centro cultural, en el Escudo, donde daba clases, en una escuela. Iba a Romero a laburar a la escuela, ensayaba, iba y venía todo el día, y de repente, bueno, me encuentro en mi casa a las 24 horas, y dije, bueno, toda esta información, y de mi canal de YouTube y de Instagram, que ya venía trabajando en ese contenido audiovisual para redes, dije, bueno, es el momento de hacer foco ahí, así que la energía que estaba como más dispersa hacia varios lugares, concentré y de repente, bueno, me metí de lleno y hacer episodios de la última serie de Natalia lo arruina todo. Estoy ahora haciendo el número 16 de la serie, que fue prácticamente casi toda la creación en cuarentena. Bien, ahora vamos a meternos en lo que es esa producción, pero para quienes vienen viendo nuestras entrevistas, saben que siempre convocamos a artistas que están identificados con gimnasia, y en este caso particular tuyo se da una singularidad, que no solamente sos artista y estás identificado con gimnasia, sino que aparte hay una cuestión familiar que te une también a gimnasia, porque tu bisabuelo, Raimundo Maldini, fue campeón en el 29-30, campaña del 29 que termina en la final con Boca en 1930. Fue bisabuelo tuyo, fue jugador, fue campeón con gimnasia. Contame un poquito Sí. cómo lo vivís en ese sentido desde lo familiar, ¿no? Yo vengo de una familia enfermamente fanática. Vieron que hay como niveles de fanatismo. Bueno, el extremo mayor es de mi familia. He visto llorar a mi abuelo, a mi hermano, a mi viejo, volviendo así juntos. O sea, tengo imágenes que se me vienen de mi infancia, de mi adolescencia,
gritar también, bueno, de hecho en la serie hay un capítulo que hay un gol gritado en familia, y bueno, yo me acuerdo, para mí lo más natural era estar en la casa de mi abuela, escuchábamos mucho la radio, los partidos mayormente los vivíamos a través de la radio, y de repente por ahí era como una especie de cañonazo, no sé si viste la película Mary Poppins, pero a mí siempre me hizo referente a eso, como el momento en que tenía un vecino que cada tanto tiraba un cañonazo y toda la casa se movía y vibraba, y los muebles y el piano que viajaba por la casa, bueno, lo mismo en la casa de mi abuela, como que de repente era un estruendo, gritos, todo muy pasional se vivía. Yo creo que toda esa pasión, medio como hablo en la serie, la volqué en el teatro y en la danza, pero hay algo ahí muy carnal y sanguíneo. Y aparte me pasaba que por ahí estaba con alguien que no era de mi familia, que de repente, no sé, alguien de teatro venía a tomar mate y estaba así yo charlando y de repente se escuchaba todo ese quilombo y la persona se asustaba y yo era como para mí lo más natural, como esos gritos así de cancha dentro de la casa. Sí, hay un capítulo en La Hora de mi vida, también una producción que la gente puede ver, una producción tuya, una serie web en realidad, que está en YouTube y la recomendamos, que la tengo por acá y quiero que me cuentes un poquito, que calculo que te referís Dicen que los a que esa nacimos escena. en A el ver si escuchas 86 bien. nos gestamos en vientres maternos convulsionados, llenos de ferviente energía popular y futbolística. En mi casa cuando era chica se veía fútbol, se escuchaba fútbol, se respiraba fútbol, se meaba fútbol y eventualmente también se cogía fútbol. En mi casa me enseñaron que primero se es de Gimnasia y Esgrima La Plata y después de la selección. Esa pasión futbolística que heredé, yo la canalicé hacia el arte, gracias a mi papá, que me llevó a ver todo tipo de obras. Me llevó a ver la ópera Carmen, Sueño de una noche de verano, El Mago de Oz con Solita Silveira y a Flavia Palmiero. Bueno, Sí. como para tener un pantallazo y después que la gente se enganche, creo que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con una escena de este tipo. Vos hablabas también de la otra. De hecho, lo bueno de la grabación de esa escena fue que todos los actores y las actrices justo eran de Gimnasia, que eso yo no lo pensé, ¿viste? No lo premedité cuando busqué el casting del elenco que sean de Gimnasia porque tenían que grabar esa escena. Y justo dio la casualidad que las personas que actuaron eran de Gimnasia también, así que fue como casi a mí realmente me transportó a mi adolescencia con mi familia y creo que les pasó a todos eso. Está muy bueno, está muy bueno. Y creo que se grafica y es algo que pasa en muchas casas, ¿no? En tu casa, ¿cómo se vivía particularmente, más allá de los partidos y del griterío, esta cuestión de que haya un familiar que haya sido partícipe de un campeonato y de la historia del club? Vamos a ir con alguna anécdota después en particular, un partido que salió lesionado, pero contame primero qué cosas se contaban en la familia. Sí, había una cuestión muy como que para mí es medio prócer dentro de mi familia, ¿no? Como que es como la especie de un San Martín Maldini, esta cuestión así de tener, y yo cada vez que hablo con alguien de Gimnasia es como que lo cuento con orgullo, ¿sí, no? Porque mi bisabuelo era Raimundo Maldini, salió campeón en el 29. Bueno, estoy spoileando lo que acabas de anunciar, pero hay algo de lo teatral y lo artístico que creo que tiene que ver con esto, que mi bisabuelo se hace 3 fracturas en un partido, si no me exageraron la información, a mí me llegó eso, que en ese partido que lo vemos salir a los hombros de 3 tipos, y él está como con una cara así que parece, no sé, una obra renacentista, que lo sacan, jugó hasta hacerse pelota el cuerpo, y de hecho que esas lesiones le llevaron a que después no pueda seguir jugando, que después fue la gira europea, que vos me preguntabas, y gracias a esas lesiones no pudo jugar más, y de hecho mi vieja me contaba que vivió como una escena media dramática donde se enojó mucho con él mismo y rompió el carnet llorando, como así todo muy, muy épico y cinematográfico, me lo imagino yo.
Y hay alguna anécdota también que me has contado y que me gustaría que nos compartas, que tiene que ver con el sentimiento gimnasista en la familia, con las visitas también a Estancia Chica. Hay una en particular que te tiene a vos como protagonista con el mellizo Guillermo. Contame un poquito. Sí, bueno, me acuerdo esto de la típica que era ir a tomar mate a Estancia Chica, íbamos con mis abuelos, y tengo una abuela que es muy histriónica, y me acuerdo, lo tengo, la veo, la imagen, que estaban jugando al fútbol, y de repente estaba Noce, que en ese momento era arquero, estamos hablando del 90 y pico, no, por ahí vos sabés más el año exacto, yo no lo recuerdo, pero estaba jugando, pero como estaba atajando, cada tanto se le acercaban hinchas y él se sacaba fotos, firmaba remeras. Yo me acuerdo, tenía un busito que le pedí, me firmó, no sé, re contenta. Mi abuela dice, bueno, si no se está sacándose fotos y firmando, le voy a pedir al mellizo, que el mellizo estaba jugando. Y mi abuela lo empieza a correr adentro de la cancha, o sea, como en pleno entrenamiento, y dice, pero si no se es tan simpático, está sacando fotos, ¿por qué no vos no estás sacándole fotos, no te estás sacando fotos con la gente? Le empieza a gritar todo medio ahí entre medio del partido, y en un momento le dice, pero disculpe señora, pero estoy jugando. Y bueno, y esperamos, y cuando terminó ahí el entrenamiento, se sacó esas fotos que te pasé con nosotras, y fue re simpático, pero mi abuela pretendía que tipo pare todo para que él se saque fotos con nosotros. No, muy, muy buena. Que no sé, que no sé, siempre uno lo ve, digamos, un poco más dado con la gente, y aparte con esta posibilidad de estar cerca del alambrado, a pasar, a meterse al partido y a darle órdenes, no me quiero imaginar cómo debe ser en tu casa, ¿no? Sí, no, sí, mi abuela es la matriarca, sí, está todo el tiempo como dándonos órdenes y eso. Y tengo una anécdota más de esa época con Gulini Pietro. A los años, mis abuelos, o sea, tenían dos hijos, mi viejo y una tía mía que falleció, y mi abuelo, que es el hijo de Raimundo Maldini, fanático de gimnasia, medio que entra en una depresión, y estaba muy mal, y mi viejo no sé bien cómo, si fue con ese mismo ímpetu que mi abuela, lo vio a Gulini Pietro en algún lado, no sé si se lo cruzó o lo fue a buscar, y justo él se estaba por ir a jugar al Milan, en Italia. Paralelamente a esto, mi abuelo, viste que está Paolo Maldini, las generaciones de Maldini de jugadores de fútbol en el Milan, que son como si fueran, no sé, Messi acá, los Maldini allá. Y mi abuelo le había escrito una carta a Paolo hace unos años, o sea, unos años antes, digamos, pensando que quizás éramos parientes. Entonces, mi viejo le da la carta y se la da a Guli, y Guli, así un maestro, se la llevó a Paolo cuando fue a Italia y se la dio. Y le mandó una remera firmada con el 10 Maldini del Milan a mi abuelo. Así que, bueno, como que en mi familia lo amamos al Guli. Lo gracioso fue que cuando mi viejo no quiso decir nada, como que era toda una sorpresa para la familia, y le manda la remera en un paquete desde Italia a unos primos que habían viajado de Italia para Argentina, y un día le tocan timbre a mi abuela y yo estaba ahí jugando con mis primas, qué sé yo, y mi abuela pensó que era un cuento del tío y los sacó a escobazos a los chabones, y como que están con el paquetito, que era la remera del Milan, firmada por Paolo, se la dedicó, un amoroso también. Y yo me acuerdo que sabía todo, tenía toda esta información, pero mi abuela no lo sabía, pensaba que era el cuento del tío y los echó. Yo después le conté a mi viejo, no, porque la abuela los echó, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Y después se volvió a comunicar con el Guli, y finalmente en un momento pudieron hacerle llegar esa remera a mi abuelo. Así que sí, tengo una familia muy intensa, que si se propone algo, lo consigue. Bueno, es una muy buena historia también, que habla muy bien del Guli, más allá de estas desavenencias cuando llegó la correspondencia, pero que por suerte terminó bien. Habla bien de Maldini, por supuesto. Y vos hablabas de los viajes, hablabas de Italia, y hay una vinculación que podemos hacer que tiene que ver con tu laburo y con algunas producciones, algunos productos teatrales que quiero que me cuentes que has llevado
también en 2009 a la India y después tuvo un recorrido el año siguiente. Contame un poquito esas experiencias. Sí, hicimos una obra que se llamaba Código Pirata, que tenía la particularidad que no tenía lenguaje verbal. Siempre la compañía de teatro nuestra siempre fue muy física, con una impronta de investigación en el lenguaje, en los lenguajes artísticos. Y en un momento, bueno, yo también tenía en ese momento 22 años, cuando estrenamos la obra, había una cuestión de querer conocer el mundo y nos poníamos medio el chip de decir, bueno, hagamos obras que se puedan entender en cualquier lado, así vamos con nuestra mochila, y también eso, que tengan poca escenografía y que la podamos hacer en cualquier lado. Y con esa obra, primero la estrenamos en La Plata en el 2008 y nos fue re bien y fuimos a un montón de festivales en Argentina, y de repente me contacta una autora, una dramaturga, y me dice, fíjate que en la India, así como tranqui, fíjate que están buscando obras sin lenguaje verbal o en inglés. Y yo mandé un DVD con la carpetita de la obra por correo, como se hacía antes, por correo argentino, y al tiempo me avisan que habían seleccionado la obra y nos invitaron a ese festival. Y yo dije, bueno, ya que vamos a ese festival, me puse a buscar de otros festivales que había en la India, así como también ambiciosa. Y quedamos, directamente me contacté con otros lugares, quedamos, pero medio ya de una, pues le dijimos, bueno, ya vamos para allá, o sea, como que no les cuesta nada que actuemos también en este lugar. Así que nos armaron toda una gira por la India, estuvimos un mes en lugares desde lo más... el primer festival que fuimos estaba organizado por una empresa de galletitas inglesa. Era todo como muy inglés, muy perfectito, así iban como unos colegios privados, los pibitos y las pibitas todas con uniforme, así todo muy estructurado. Y después de ahí nos fuimos a un lugar que era en Cuttack, y era todo lo opuesto, como lo más tradicional de la India, y era todo así como muy en el medio de la selva. Conocimos teatros donde se bailaba, bueno, la danza Kathakali, que es la típica de allá, entonces pasamos como de extremos más urbanos y conservadores a lugares más tradicionalistas y caóticos, o sea, fue como una experiencia zarpada. ¿Y qué recepción tuvo del público? Re buena recepción, como que había algo en la obra al no tener lenguaje verbal y tenía como una entrega física así muy intensa de nuestra parte y música continuamente, o sea, era como, en la obra ponías play al inicio y estaba toda la obra puesta en una banda sonora. Y siempre era como que lo loco, ¿no?, del lenguaje universal del cuerpo, de que vos lo podés llevar a cualquier lado y se entendía perfectamente, como que la misma reacción que al hacerla en un teatro acá en La Plata, la teníamos en un teatro en el medio de la selva en la India, o sea, eso fue muy flashero también. Y al año siguiente me has contado que tuvieron una experiencia todavía más extensa durante 3 meses recorriendo Europa con esta misma obra o con qué obra estuvieron. Con esta misma obra, sí, ahí era como, después de la India se nos subieron los humos a la cabeza y dijimos, ya fue esto, hay que seguirlo moviendo. Y además éramos bastante, vos que nos conocés hace tiempo, somos un grupo que nos potenciábamos mucho nuestros egos, entonces nos poníamos algo en la cabeza y medio que nos creíamos lo mejor del mundo. Lo digo medio como, ahora que soy más grande, digo, qué pendejos soberbios, pero medio que éramos un poco así. Y también fuimos mandando la obra a distintos festivales y fuimos a Toledo, a un festival que se hacía en las calles, en un lugar que era todo muy tradicional medieval, y se hace un festival anual, todo en las calles, o sea, todo el pueblo durante esa época está predispuesto para el festival, entonces de repente en las plazas principales montan escenarios, de repente te hacen una performance en un barcito, era como que era una semana toda para el festival. Y después estuvimos un mes haciendo teatro callejero en Barcelona, en un parque, Citadela, si mal no me acuerdo, y después fuimos a Lugano, en Suiza, a otro festival.
Y ya que estamos ahí, fuimos haciendo también red de contactos y la empezamos a mover. Y también hicimos turismo, pero muy así como de esa edad que de repente tirabas un mail, me acuerdo de yo buscando gente que nos recibiera y gente totalmente desconocida que nos decía, ah, sí, se pueden quedar en mi casa en París, íbamos y le caíamos a la casa a un desconocido y dormíamos en una habitación los 4, así todo como muy de la edad, ¿viste? Que te pones algo en la cabeza y no importa si hay plata, si no hay plata, como que sí, fue una experiencia zarpada. Y esto que me contás del grupo Vuelve en Julio, ¿no? El grupo de teatro, que ha sido una gran experiencia para ustedes, desde los viajes, desde conocer otros teatros también, otros ambientes dentro del teatro. Habla también de lo que es el frente a frente con el público, ¿no? Vos, sin embargo, bueno, en el último tiempo has estado con mucha producción y generando contenidos para tus redes, en YouTube, digamos, ¿qué es lo que más disfrutás? Si es que hay algo que disfrutes más, digamos, o qué cosas extrañas ahora que no podemos enfrentarnos a un público visible. A mí me pasó que como empecé siempre me gustó el cine desde muy chica, en mi casa también se consumía mucha tele y mucho cine. Y cuando empecé a hacer teatro, empecé porque veía películas y quería hacer lo que hacían las actrices de las películas, entonces era como que mi intención iba por ese lado y yo estaba enamorada del cine, pero bueno, después la vida real te dice, si vos querés actuar, lo más cercano que tenía yo era hacer teatro independiente en La Plata, y cuando empecé a producir, tipo a los 16, 17 años, medio que entré como en ese laburo independiente, hice mucho teatro, desde los 17 hasta hasta el año pasado que estrené una obra, hice mucho teatro. Entonces, las pocas producciones audiovisuales que hice fueron como algo completamente diferente por ahí a mi cotidianeidad. Por ejemplo, el hecho de haber hecho la serie La Obra de mi Vida fue una experiencia que para mí era como cumplir ese primer sueño infantil, ¿no? De querer hacer la película, si bien no era una película, era una serie, pero digo, lo más cercano al cine fue esa serie. Lo que pasa que después te encontrás con una realidad que es tan complejo hacer producciones de ese tipo, que no, obviamente nadie pudo cobrar de estas producciones audiovisuales, casi nadie vive del cine en Argentina, como que la mayoría se dedican a otros trabajos, y quien puede, de repente puede producir algo, pero digo, no es algo tan cotidiano, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, me pasa eso, como que tengo un enamoramiento hacia la producción audiovisual porque no es tan mi cotidiano como si el teatro. Ahora en cuarentena igual me pasa que extraño un poco esta cuestión del teatro, porque justo hace 6 meses que no actúo en un teatro, pero lo que me pasa a mí es eso, que lo que me mueve más en este momento es la producción audiovisual por una cuestión que es más compleja, más extraña, más difícil de poder concretar. Bien, y recién hablabas, bueno, de La Obra de mi Vida, que es una serie web que la gente encuentra en YouTube. Hoy por hoy, hablando en charlas previas, me hablabas también de Natalia lo arruina todo. Quiero que me cuentes un poquito de esa experiencia y también de los podcasts, te lo tramito así nomás, que venís hace unos años, pero Natalia lo arruina todo es un poquito más reciente, lo lanzaste en enero, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, después de este enamoramiento que yo tenía con la serie, que quería que se me vuelva cotidiano, pero es tan difícil producir cosas de esa magnitud, con tanta gente. En La Hora de mi Vida hubo un equipo de más de 100 personas laburando, es carísimo. Me quedé con ganas de más y dije, bueno, ¿qué puedo hacer por ese estilo, pero yo sola, en mi casa y sin plata? O sea, entonces empecé a probar cosas y de repente aparece el primer episodio de Natalia lo arruina todo, donde hablo sobre el dolor y el arte, y todavía no sabía igual que iba a ser parte de una serie, sino que era, bueno, en este momento me convoca y me mueve a hacer este video. De repente lo subo y lo ve la gente que me rodea, me inspiraron, me dijeron, che, está bueno, seguí haciéndolo. Hice otro episodio y de repente dije, bueno, acá hay un potencial para
seguir y continuar con esto. Entonces medio que a través de la serie esta, Natalia lo arruina todo, un poco cubrí esa parte de la producción audiovisual que siempre tuve ganas de hacer. Bien, ¿y cómo te llevas con esto de estar un poco, no sé si decir atrás de la zanahoria, ¿no? Pero es esto de decir, bueno, cuántas visualizaciones tuvo, cuántas interacciones tuvo, ver en YouTube, no descuidar las redes sociales, ¿no? Estar motorizando permanentemente con respecto a lo que sé, que es un producto cultural, un producto audiovisual en este caso. ¿Cómo te llevas con eso? Digamos, ¿estás como a regañadientes, digamos, o es algo que te motiva, que te gusta? Me da mucha ansiedad a veces y es difícil de manejar porque sí, es como que generas como una especie de compromiso con la comunidad que te consume y te ve, que después, bueno, terminás de hacer un video, lo subís, lo parís, y por ahí para vos que lo hiciste es un montón de esfuerzo y de energía que le metiste, y se te hace como un vacío y decís, bueno, ¿y ahora qué viene? Y sentís como un poco esa presión de tener que hacer otra cosa nueva y de no repetirte, y de que se mantenga este flujo de gente que te esté visualizando. Entonces, a veces me da mucha ansiedad, la verdad. Como que por un lado me entretiene, me divierte y me encanta, y por otro lado tiene como su parte negativa que genera mucha ansiedad y también esa incertidumbre y el miedo a que algún día te dejen de ver y te dejen de querer, que es como el miedo de todas las artistas, ¿no? Y de todos los artistas, como que un día no te miren más. Sí, y bueno, calculo que es algo que también debe potenciar un poco la cuarentena, ¿no? Ya que estamos en este contexto, calculo que tiene que ver un poco con estas sensaciones que vos decís. Y para ir cerrando, y te agradezco por el tiempo, Nati, bueno, nada, ¿qué es lo que vas visualizando como para cuando en algún momento se vaya normalizando la cuestión? ¿Crees que hay muchas de los productos que hoy consumimos, que tienen que ver con lo audiovisual y con las redes, van a sostenerse? Esto de las charlas vía Zoom u otras plataformas, ¿cómo lo ves respecto a tu laburo? Y bueno, ¿qué tenés ganas de hacer, digamos, más allá cuando se vaya liberando? Porque el público en el teatro también va a ser un tema, seguramente. Sí, por un lado hay una obra que yo dirigí el año pasado, que la estrenamos a fin de año, y dijimos, bueno, en el 2020 hacemos funciones todo el año y la rompemos, y fue como que nos cagó ese proyecto. Eso me encantaría en algún momento retomar, porque además es como que tengo a las actrices ahí que están como rajuneando, que no dan más, que quieren actuar. Entonces, bueno, ese es un proyecto que tengo ahí suspendido que me encantaría poder volver. Después, en lo personal, siento que esta obligación, como esta motivación obligatoria que tuve a enfocarme en las redes, un poco me despabiló en el sentido de que siento que es un lugar que tengo que seguir aprovechando y enfocarme un poco más. Digo, como que me gusta producir videos para YouTube y es algo que siento que le podría dedicar más energía que la que le dedicaba antes. Entonces como que me dan ganas de seguir enfocándome bastante en esto. Por otro lado, bueno, sí, para los centros culturales va a estar complicado, ya está complicado, va a ser difícil, pero bueno, por suerte en general en las redes de teatros independientes siempre hay como mucho apoyo entre nuestros compañeros y compañeras, digamos, que pueden sostener estos centros culturales pese a todo. Habíamos grabado el piloto de una serie nueva en el verano, que dijimos, bueno, este año buscamos fondos para hacerla, y eso también está ahí congelado y que me encantaría que pueda volver en un momento ese proyecto. Buenísimo. Por último, esta sí, para cerrar, ¿crees que tanto los podcasts como estos nuevos soportes, digamos, ¿no? que tienen que ver con lo que se genera para YouTube, con lo que se graba también para las redes, de alguna manera te dan cierta libertad, cierta autonomía, esto de la autogestión, que yo sé que ustedes han laburado también en el teatro, pero digo, desde el producto audiovisual, ¿no? que te permite, si querés, generar 5 o 6 capítulos y lanzarlo recién después de 2 meses de producción, ¿no? Te permite ordenarte un poco más, organizarte, ¿eso es algo que te gusta, digamos? Sí, de hecho, cuando me había olvidado por dónde iba la pregunta, me faltaba esa pata.
sobre si creía que hay cosas que se fueron instalando que van a permanecer. Yo creo que nos dio un entrenamiento como sociedad para poder hacer cosas que por ahí antes no imaginábamos, que de repente, no sé, ustedes descubren que hay alguien de gimnasia viviendo en Italia en este momento, digo, lo pueden entrevistar, que capaz que el año pasado no se nos ocurría eso porque nos limitábamos más al vínculo personal en carne y hueso. Y digo, me parece que esto nos da una oportunidad sí para generar estos espacios virtuales donde nos podamos encontrar de otras formas que antes por ahí nos parecía más imposible. Y yo creo que algunas de estas cuestiones sí se van a sostener, respondiendo un poco a la pregunta pasada. Y también creo que sí, que este tipo de producción nos da bastante libertad para poder trabajar con los contenidos. Digo, con Natalia lo arruina todo, yo puedo hablar de lo que se me cante, de la forma que quiera, y la única limitación sí puede ser es que YouTube me diga, che, bueno, acá esto es demasiado violento, o esto estás usando contenido de otra persona porque usas música de una película y te lo vamos a desmonetizar. ¿Cuál fue la más brava que te pasó, así que como de advertencia de YouTube? No, me pasó que todos los episodios que hice al principio, cuando todavía no tenía la idea de monetizar el canal, están todos desmonetizados porque yo usaba mucha música de películas y no cobras, digamos. Pero una vez que ya dije, esto lo puedo monetizar, ahí ya empecé a ser un poco más pilla y empecé a usar música clásica, por ejemplo, que a mí no me la den monetizado. Igual te puede pasar que te desmonetice algo así, pero como que traté como de regular mi contenido para poder cobrar de lo que hago, digamos, para poder vivir de lo que hago, que es como el sueño de toda artista, poder vivir finalmente de lo que hacemos. Muy bien, bueno, Nati, fue un gustazo, te agradezco por el tiempo. Y bueno, veremos si Natalia lo sigue arruinando todo. ¿Por qué Natalia lo arruina todo? Es un poco como el homenaje a mis haters, porque viste que está esta cuestión de que hay ciertos temas sobre los cuales hoy en día se están generando otro tipo de enfoques, por ahí más sensibles o más empáticos, y hay personas que por ahí creen que estamos censurando si decimos, che, no da reírte de esto. No sé, si de repente a mí me pasa con el humor, que por ahí el humor que se hacía hace unos años era bastante machista y misógino, y de repente si yo le comento a alguien de otra generación, che, esto no está bueno que te rías de esto, porque básicamente te estás riendo de un abuso sexual, y estaba como en esa cuestión de las redes, de decir, estas feministas que están arruinando todo. Entonces un poco el guiño es eso, a que yo vengo a hablar de temas que por ahí a algunas personas les pueden llegar a molestar porque yo estoy deconstruyéndolos y porque estoy proponiendo otra forma de mirar ciertos mandatos que teníamos. Entonces es más como el arruinar, en realidad es el deconstruir, y eso es como más una forma irónica de decirlo. Bueno, bienvenida entonces, que sigas arruinando, que sigas deconstruyendo y invitando a la reflexión, Nati. Te agradezco, gracias por tu tiempo y fue lindo charlar con vos. Gracias a vos, un placer. Y aparte, en este momento toda mi familia está como muy orgullosa, imagínate toda mi familia tripera, que me hayan entrevistado ustedes, es como el orgullo de la familia. Les mando un beso de paso a mi familia.